La oficina del notario olía a caoba antigua, a vanos caros y a la codicia mal disimulada de 20 parientes vestidos de luto solo por convención social. Valeria, sentada en una silla dura en la esquina de la sala, parecía fuera de lugar en aquel ambiente de opulencia. Su vestido negro estaba descolorido y remendado, y sus manos, callosas por el trabajo pesado, apretaban el bolso raído contra el pecho como si fuera un escudo. Sus 3 hijos, Santiago, de 12 años, y las gemelas Luz y Sol, de 6, se encogían a su lado, asustados con las miradas de desprecio que recibían de los primos y tías. Hacía solo un año que Valeria había perdido a su marido, un restaurador de arte talentoso pero pobre, víctima de un accidente químico negligenciado en la fábrica de aquella misma familia que ahora aguardaba la lectura del testamento del viejo coronel, el bisabuelo excéntrico que había fallecido sin dejar herederos directos. Cuando el abogado comenzó a leer la repartición, el aire en la sala se volvió pesado de expectativa. Las haciendas productivas fueron para el tío Alberto, las acciones de la industria química fueron para Gustavo, el primo político y ambicioso que miraba a Valeria con una sonrisa de burla. Los autos de colección y las cuentas bancarias en Suiza fueron distribuidos entre las primas que nunca habían trabajado un día en su vida. Para Valeria, la pariente pobre, sobró el silencio incómodo del final de la lista. El abogado se aclaró la garganta, se ajustó los lentes y leyó la última cláusula con una punzada de ironía en la voz. Y para mi sobrina nieta Valeria, dejo la propiedad conocida como La Sombra, situada en lo alto de la colina de los Búhos, con la condición irrevocable de que ella resida en el lugar por un mínimo de 12 meses ininterrumpidos antes de poder venderla. Una ola de risas contenidas, crueles y afiladas como vidrio, recorrió la sala. Gustavo, incapaz de contener su veneno, se inclinó hacia Valeria y susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran: «Felicidades, prima. El viejo te dejó la tumba más grande del mundo. Ese lugar es una aberración. Va a combinar perfectamente con tu vida miserable». Valeria sintió el rostro arder de vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto. Sabía de qué estaban hablando. La Sombra era una leyenda urbana en la ciudad, una mansión victoriana inmensa que el bisabuelo, en sus últimos años de supuesta locura, había mandado pintar enteramente de negro. No solo las paredes externas, sino las tejas, las ventanas, las puertas y hasta las estatuas del jardín. Era un agujero negro en el paisaje, un lugar que los niños de la ciudad juraban ser la morada del propio diablo. Pero Valeria no tenía opción. El sótano húmedo donde vivían estaba condenado por salubridad, y la tos crónica de las gemelas empeoraba cada noche de lluvia. La Sombra, por más aterradora que fuera, era un techo. Firmó los papeles con la mano temblorosa, ignorando las bromas sobre escobas y calderos que sus parientes hacían. Al salir de la oficina, Gustavo la interceptó en la acera. «Escucha, Valeria, soy un hombre práctico. Esa casa es una vergüenza para la ciudad y desvaloriza mis terrenos vecinos. Si eres lista, renuncia a la herencia ahora. Mando tractores a derribar aquello mañana y te doy dinero para alquilar un departamento decente por 6 meses. Tómalo o déjalo». Valeria miró a los ojos fríos del primo, el hombre que había heredado la fábrica donde su marido murió. «Vamos a vivir allá, Gustavo. Es nuestra casa ahora», respondió ella, jalando a los hijos cerca y dando la espalda. La subida hasta la colina de los Búhos fue silenciosa y aprensiva. El taxi viejo que contrataron se negó a subir el camino de grava final, dejándolos en el portón de hierro oxidado que chirriaba con el viento. Ante ellos, la mansión se erguía contra el cielo crepuscular como un monstruo dormido. Era aún peor de lo que decían. La pintura negra no era una pintura común, parecía una capa gruesa, viscosa y mate que absorbía toda la luz alrededor. Las ventanas, pintadas por fuera, parecían ojos ciegos y muertos. El jardín estaba tomado por hierbas secas, también extrañamente oscurecidas, como si la propia tierra rechazara la vida en aquel lugar. Las gemelas comenzaron a llorar bajito,
agarrándose a las piernas de su madre. «Mami, ¿aquí vive el Coco?», preguntó Sol, con los ojos abiertos de terror. Valeria se tragó su propio miedo, se agachó y abrazó a sus hijas, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No, mis amores, aquí no vive ningún bicho. Es solo una casa que necesita un baño, igual que cuando ustedes juegan en el lodo. Papá siempre decía que debajo de la suciedad, las cosas bonitas están escondidas. ¿Recuerdan? Vamos a limpiar todo esto y va a quedar lindo». Santiago, intentando ser el hombre de la casa a los 12 años, cargó las maletas pesadas y miró la fachada negra con desconfianza. «¿Cómo vamos a vivir aquí sin luz, mamá? Las ventanas están pintadas», observó, con la lógica implacable de los niños. «Vamos a encontrar la forma, hijo. Vamos a raspar los vidrios primero», prometió Valeria, aunque no tenía idea de cómo lo haría. La entrada a la casa fue como entrar en una cueva. La puerta principal, maciza y negra, se abrió con un gemido largo y doloroso. El aire allá dentro estaba estancado, frío, y olía a productos químicos antiguos, a guarrás y moho. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por la rendija de luz que entraba por la puerta abierta. Valeria encendió la linterna del celular y el haz de luz reveló un vestíbulo inmenso, con una escalera doble que debería ser majestuosa, pero que estaba cubierta por la misma sustancia negra y pegajosa que revestía el exterior. El suelo, el pasamanos, la araña de cristal. Todo había sido sumergido en aquella pintura espesa. Era opresor, sofocante, como estar dentro de la barriga de una ballena muerta. «Vamos a quedarnos en la sala de enfrente por ahora», decidió Valeria, intentando mantener la voz firme para no hacer eco de su pánico en las paredes vacías. Montaron un campamento improvisado en el centro del salón, extendiendo colchones en el suelo negro. La temperatura dentro de la casa era varios grados más baja que fuera, un frío que penetraba en los huesos y hacía condensar la respiración. Valeria repartió sándwiches que traía en el bolso, pero nadie tenía hambre. El silencio de la casa era perturbador. No se oían grillos ni pájaros, solo el viento aullando afuera y golpeando en las ventanas ciegas como si quisiera entrar para reclamar su propiedad. Cuando la noche cayó por completo, la oscuridad se convirtió en una entidad física. Valeria encendió una vela gruesa que traía, colocándola sobre un plato en el suelo. La llama amarilla bailaba, proyectando sombras distorsionadas que parecían moverse en las paredes negras. Los niños finalmente se durmieron, exhaustos por el miedo y por el viaje, acurrucados unos en otros como cachorritos. Valeria se quedó de vigilia, sentada en el suelo duro, abrazada a sus rodillas. Se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. Tal vez Gustavo tenía razón, tal vez aquello fuera una tumba, pero entonces algo llamó su atención. La llama de la vela parpadeó con una corriente de aire y por un breve segundo iluminó una falla en la pintura de la pared opuesta, cerca del rodapié. Parecía ser un lugar donde la pintura se había descascarado o donde alguien, tal vez el propio bisabuelo, hubiera golpeado con algo. Valeria entrecerró los ojos. En aquel punto minúsculo donde el negro fallaba, no había el gris del cemento o el marrón del ladrillo. Había un reflejo cálido, dorado, metálico, que capturó la luz débil de la vela y la devolvió con una intensidad que parecía imposible para una casa muerta. El corazón de Valeria se aceleró. Se levantó despacio para no despertar a los niños y caminó de puntitas hasta la pared. Se arrodilló ante la falla y acercó la vela. Sí, había algo ahí abajo. Una chispa de luz atrapada en la oscuridad. Extendió el dedo y tocó la superficie áspera de la pintura negra, sintiendo la textura gruesa e irregular. Lo que fuera que fuese aquella pintura, no había sido aplicada para decorar, había sido aplicada para esconder. Valeria sintió un escalofrío en la espina dorsal. Aquel brillo minúsculo era un susurro del pasado, una promesa silenciosa de que la sombra guardaba secretos que sus parientes codiciosos ni imaginaban. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de dormir la primera noche en una casa así?
Cuéntanos en los comentarios si ya tuviste que enfrentar un lugar que te daba miedo solo de verlo. La mañana siguiente debería haber traído el alivio de la luz del sol, pero dentro de la casa sombra, el amanecer fue solo un cambio sutil en la tonalidad de lo oscuro, pasando de un negro absoluto a un gris plomo sofocante. Las ventanas, cubiertas por aquella costra negra impenetrable, se negaban a dejar pasar cualquier calor o claridad, manteniendo la mansión en un estado de crepúsculo perpetuo y helado. Valeria despertó con el cuerpo adolorido por el suelo duro, sintiendo el olor químico de la casa impregnado en su ropa y cabello. Un olor acre, mezcla de chapopote viejo y aguarrás, que parecía pegarse en el fondo de la garganta. Los niños despertaron lloriqueando de frío. Su respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire estancado de la sala, pues las paredes gruesas y pintadas funcionaban como un aislante térmico inverso, manteniendo la humedad de la noche atrapada allí dentro como en una tumba refrigerada. La primera tarea del día fue una lucha básica por la dignidad. Sin electricidad conectada y con el agua corriente saliendo marrón y lodosa de los grifos antiguos, Valeria tuvo que improvisar un desayuno seco con el resto de los panes y frutas que trajeron. Santiago, con los ojos ajustados a la penumbra, intentó explorar el pasillo adyacente, pero regresó corriendo, asustado con las formas grotescas que los muebles cubiertos de sábanas negras asumían en las sombras. La casa no era solo fea, era psicológicamente agresiva. Cada superficie absorbía la luz de las linternas, creando una sensación de vértigo y clausura. Valeria se dio cuenta de que no lograrían vivir allí por un año si no traían la luz de vuelta. La oscuridad no era solo una falta de fotones, era una presencia pesada que parecía drenar su energía vital minuto a minuto. Alrededor de las 10 de la mañana, el silencio sepulcral fue roto por el sonido ahogado de un motor potente afuera, seguido por golpes autoritarios en la puerta principal. Valeria abrió la puerta, parpadeando dolorosamente con la claridad repentina del día afuera. Gustavo estaba parado en el porche, impecable en su traje de lino claro, usando lentes de sol de marca que escondían sus ojos, pero no su sonrisa de desprecio. No entró, permaneció en el umbral, como si tuviera asco de pisar el suelo negro del vestíbulo. «Vine a ver si ya recobraste el juicio, prima», dijo, sacando un pañuelo del bolsillo y cubriéndose la nariz. «El olor aquí es insoportable. ¿Cómo puedes someter a unos niños a esto? A servicios sociales no le gustaría nada saber que tus hijos están viviendo en una cueva tóxica». La amenaza velada hizo helar la sangre de Valeria, pero también encendió una brasa de rabia en su pecho. Gustavo representaba todo lo que ella despreciaba, la arrogancia de quien nunca necesitó luchar por nada. «Mis hijos están bajo un techo, Gustavo, y la casa es mía. Si viniste solo a insultarme, puedes dar media vuelta», respondió ella, bloqueando su visión hacia el interior de la sala donde estaban los niños. Gustavo suspiró, fingiendo paciencia. «Estoy tratando de ayudarte, Valeria. Tengo un cheque aquí, 20.000. Es suficiente para que rentes un departamento decente por un año e inscribas a las niñas en una escuela buena. A cambio, firmas la renuncia de la propiedad hoy. Mando las excavadoras mañana y acabo con esta vergüenza de la familia. Nadie tiene que saber que fallaste». 20.000 era mucho dinero para quien no tenía nada. Valeria dudó por un segundo, pensando en la comodidad inmediata de sus hijas, pero entonces miró hacia la pared detrás de ella, hacia aquel punto donde vio el brillo la noche anterior. Había algo en la insistencia de Gustavo, en su prisa por derribar todo, que olía a miedo. Si fuera solo basura, esperaría a que ella desistiera sola. «No», dijo Valeria, firme. «El tío abuelo me la dejó a mí. Él sabía que yo era la única que no vendería. Guarda tu dinero, primo. Voy a restaurar esta casa». Gustavo soltó una risa incrédula, negando con la cabeza. «¿Restaurar? Esto no es suciedad, Valeria. Esto es el alma de la casa. Vas a morir intentando raspar este chapopote, y cuando desistas, arrastrándote y enferma, mi oferta será 0. Dio la espalda y salió, dejando la puerta golpear con un estruendo
que resonó por la casa vacía. Con la adrenalina del enfrentamiento corriendo en las venas, Valeria decidió que no pasaría ni un minuto más en aquella oscuridad pasiva. Necesitaba luz. Eligió una de las grandes ventanas de la sala principal, cuyos vidrios estaban cubiertos por una capa espesa de pintura negra. Llenó un balde con el agua lodosa del grifo, tomó una esponja vieja y detergente y comenzó a fregar. Pero la tarea resultó ser una pesadilla. El agua y el jabón simplemente escurrían por la superficie negra sin penetrar o disolver nada. La sustancia no era pintura común a base de agua o aceite. Era algo bituminoso, hidrofóbico, duro como piedra y adherente como chapopote industrial. Valeria fregó hasta que sus brazos ardieron, pero la esponja apenas se deshizo en pedazos, dejando el vidrio tan negro como antes. La frustración la hizo querer gritar. Tiró el balde lejos, el agua sucia salpicando en el suelo negro. Los niños observaban en silencio, sintiendo la angustia de su madre. Valeria se sentó en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos sucias. ¿Gustavo tenía razón? ¿Sería imposible? Entonces, un recuerdo suave invadió su mente desesperada. Recordó las manos de su marido, siempre manchadas de solventes y barnices, y su voz explicando pacientemente: Valeria, en la restauración, la fuerza bruta es enemiga. No luchas contra el material, descubres su química. Para cada veneno existe un antídoto. Se levantó de un impulso y corrió hasta las maletas que aún no habían deshecho. En el fondo de una de ellas, envuelta en paños gruesos, estaba la caja de herramientas de su marido. No había tenido el valor de venderla, incluso en los peores días de hambre. Al abrir la caja de madera, el olor familiar de aguarrás, aceite de linaza y cera de abeja subió a su nariz, trayendo lágrimas a los ojos, pero también un consuelo inmenso. Allí estaban sus espátulas, de acero templado, flexibles y afiladas, con mangos de madera pulida por el uso de años. Había frascos de solventes que él mismo preparaba, mezclas potentes para remover barnices seculares. Valeria tomó la espátula favorita de él, sintiendo el peso equilibrado de la herramienta en la mano. Era como si estuviera sosteniendo su mano. Santiago, trae la linterna grande. Luz, sol, quédense lejos del polvo, ordenó Valeria. Con una nueva determinación, ya no intentaría el vidrio. El vidrio era liso y la pintura resbalaba. Iría a la pared, a la moldura ornamentada que rodeaba la chimenea, aquel punto donde vio el reflejo. La moldura parecía ser de madera tallada, llena de volutas y flores, pero estaba ahogada bajo milímetros de aquella pasta negra, pareciendo una escultura hecha de carbón. Valeria acercó la luz y tocó la superficie. Era fría, pero no helada como piedra. Posicionó la hoja de la espátula en un ángulo de 30 grados, como su marido le había enseñado, y aplicó presión. La sustancia negra era resistente, gomosa por arriba y dura por abajo. El primer movimiento no produjo nada más que un rasguño gris. Valeria ajustó el agarre, respiró hondo y forzó más. Rac, rac. El sonido era áspero, irritante, como uñas en un pizarrón. Sus músculos dolían, desacostumbrados a ese tipo de tensión focalizada. Era un trabajo de hormiga. Raspar esa casa entera tomaría 100 años. La duda intentó instalarse nuevamente. Esto es una locura, pensó. Estoy raspando chapopote en una casa condenada. Pero continuó. Rac, rac. Una pequeña astilla de la cobertura negra saltó lejos, cayendo al suelo. Valeria paró. Debajo de aquella astilla, la superficie no era blanca, ni marrón madera. Aplicó un poco de un solvente fuerte en un paño y frotó el lugar donde la astilla había salido, intentando limpiar el residuo pegajoso que había quedado. El olor químico ardió en sus ojos, pero no parpadeó. Poco a poco, lo negro se fue disolviendo en el paño, manchando la tela de chapopote, y entonces ocurrió el milagro. Debajo de la suciedad, un brillo amarillo, profundo e inconfundible, comenzó a emerger. No era pintura dorada, que se descascara y pierde el brillo. Era metal.
Valeria sintió el corazón latir en la garganta. Usó la punta de la espátula para raspar más agresivamente alrededor de aquel punto. Más astillas negras volaron. El brillo aumentó, reflejando la luz de la linterna con una intensidad casi violenta en la sala oscura. Valeria limpió el área con la manga de la blusa, incrédula. Aquello no era madera pintada. La moldura de la chimenea, aquel intrincado diseño de hojas de acanto y ángeles que ella creía ser yeso o roble, estaba hecho de metal sólido. Golpeó con la uña. Ting, un sonido agudo, claro, musical. Valeria acercó el rostro, casi tocando la nariz en la pared. El metal era lo suficientemente suave para tener marcas minúsculas de herramientas antiguas, pero lo suficientemente brillante para no haberse oxidado bajo la pintura por décadas. «Mamá, ¿qué es eso?», susurró Santiago, acercándose hipnotizado por el reflejo. Valeria se volvió hacia su hijo, sus ojos brillando con lágrimas y con el reflejo del tesoro descubierto. Sus manos temblaban, sucias de negro, pero sosteniendo la verdad. «Esto es, hijo mío», dijo ella, la voz fallándole de emoción. «Esto no es suciedad. El bisabuelo no pintó la casa porque estaba loco. Pintó la casa para esconderla». Miró la pared inmensa, el techo, las columnas, dándose cuenta de la vastedad de lo que estaba cubierto. Si aquella pequeña moldura era lo que ella pensaba que era, no estaban durmiendo en una tumba. Estaban acampados dentro de una caja fuerte. Agarró la espátula nuevamente, con una ferocidad renovada. Si ya sentiste las ganas de cavar con tus propias manos para encontrar una salida a tus problemas, sabes lo que Valeria estaba sintiendo en ese momento. Necesitaba estar segura. Raspó un pedazo más grande esta vez, exponiendo una flor entera tallada en la moldura. El amarillo era rico, pesado, eterno. Era oro, oro macizo, disfrazado de basura para sobrevivir a los ojos de la codicia. Valeria rió, una risa nerviosa que bordeaba el llanto. Gustavo quería demoler aquello. Quería tirar a la basura toneladas de oro creyendo que era escombro. La guerra había comenzado, y ahora Valeria tenía el arma más poderosa de todas, el secreto que valía billones. El descubrimiento de aquella flor de oro macizo bajo la capa de betún no trajo la euforia que Valeria esperaba, sino un terror gélido y paralizante. Apagó la linterna inmediatamente, sumergiendo la sala en la oscuridad protectora nuevamente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía un tambor de guerra resonando en el silencio de la casa. Aquel oro no era solo riqueza, era una sentencia de muerte. Si Gustavo supiera, si cualquiera de aquellos parientes buitres desconfiara que la Casa Negra era en realidad una caja fuerte revestida de metales preciosos, no solo la expulsarían, serían capaces de quemar la casa con ella y los niños dentro para saquear los escombros. Valeria cubrió la parte expuesta de la moldura con cinta adhesiva sucia y empujó un viejo armario enfrente, escondiendo el brillo prohibido. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad, sosteniendo la espátula de su marido como un arma, vigilando la puerta, consciente de que estaba sentada sobre la salvación de su familia, pero que, por ahora, esa salvación era su secreto más peligroso. Los días siguientes se transformaron en una rutina de esquizofrenia calculada. Durante el día, bajo la luz grisácea que apenas penetraba las ventanas pintadas, Valeria representaba el papel de la viuda derrotada y abrumada para quien pasara por la calle. Dejaba la ropa sucia visible, andaba con los hombros caídos y mantenía la expresión de desesperación genuina, lo que no era difícil, dada la extenuación. Pero tan pronto como el sol se ponía y la colina de los búhos se sumergía en la negrura, la casa sombra cobraba una vida secreta y febril. Valeria sellaba las rendijas de las ventanas con cobertores gruesos para que ningún haz de luz escapara y trabajaba como una poseída. El sonido rítmico e incesante de la espátula raspando la pared, rac, 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 se convirtió en la banda sonora de la madrugada, un ruido de fricción mecánica que para los vecinos distantes sonaba como huesos siendo lijados. El trabajo de remoción
Era una tortura física que probaba cada límite de su resistencia. La pintura negra que el bisabuelo había usado no era solo estética, era una mezcla industrial de chapopote, aceite quemado y resinas endurecedoras, hecha para durar siglos y resistir tormentas. Para removerla sin dañar el oro blando o las pinturas delicadas que Valeria comenzó a sospechar que existían en los paneles planos, necesitaba usar la fórmula maestra, dejada por su marido en un cuaderno de notas. Una mezcla precisa de acetona, alcohol mineral y un toque de aceite de clavo para ablandar la costra. El olor era fuerte, intoxicante, y hacía que sus ojos lagrimearan constantemente, mezclando lágrimas de dolor con el ardor químico. Sus manos, antes suaves, estaban ahora cubiertas de ampollas y cortes, las uñas teñidas de negro perpetuo, pero cada centímetro cuadrado que limpiaba revelaba una maravilla más. Una hoja de acanto dorada aquí, un pedazo de ala de ángel de plata allá. La sala principal no era una sala, era una joya arquitectónica que había sido tragada por el luto. Afuera, la actividad nocturna y el aislamiento de Valeria comenzaron a generar el tipo de folclore que destruye reputaciones. Los vecinos de la élite local, molestos con la presencia de aquella mancha negra en su barrio inmaculado, comenzaron a llamar al ayuntamiento y a la policía. «Ella hace rituales allá adentro», decía una señora, jurando haber visto luces parpadeantes, las linternas de Valeria y oído sonidos de raspado que recordaban uñas en ataúdes. «Los niños no salen, deben estar enfermos o peor», inventaba otro. Gustavo, el primo antagonista, alimentaba esos rumores con la habilidad de un político corrupto, usando el chisme como arma de asedio para aislar a Valeria socialmente antes de dar el golpe final. No necesitaba ensuciarse las manos si la sociedad hacía el trabajo sucio por él. La presión aumentó drásticamente en la mañana de un jueves lluvioso, cuando una camioneta oficial del ayuntamiento, acompañada por el coche negro de Gustavo, se estacionó en el portón. Un inspector de obras, un hombre bajo, con carpeta y una actitud de quien ya fue pagado para encontrar problemas, bajó acompañado del primo. Valeria salió a recibirlos, limpiándose las manos sucias en el delantal, el corazón desbocado. «Buenos días, prima», dijo Gustavo, con una sonrisa de cocodrilo. «Traje al inspector jefe. Recibimos denuncias de que la estructura de la casa está comprometida y representa riesgo de derrumbe sobre la vía pública. Necesitamos hacer una inspección de emergencia». Valeria intentó bloquear la entrada. «La casa es sólida, Gustavo. Las paredes tienen medio metro de espesor. No hay riesgo ninguno». Pero el inspector ni la miró. Caminó alrededor de la casa, anotando cosas en su papel sin realmente examinar nada. Pateó una columna del porche, hizo una mueca teatral y negó con la cabeza. Infiltración severa. Cimientos visiblemente sacudidos por el peso excesivo del revestimiento de chapopote. «Sí, don Gustavo. La situación es crítica. Esta estructura es una trampa mortal. No puedo permitir habitación humana aquí». Sin siquiera entrar para ver las vigas de hierro que sostenían el techo, sacó un bloque de calcomanías rojas brillantes con la palabra «clausurado» y pegó una de ellas justo en medio de la puerta principal negra. «La señora tiene 48 horas para desocupar el inmueble para demolición controlada», sentenció el burócrata, entregando la notificación como si fuera una multa de tránsito. El mundo de Valeria giró. 48 horas. Había raspado menos de 1 metro cuadrado. Si entraban con máquinas, destruirían toneladas de oro y arte inestimable, transformando el legado del bisabuelo en escombros que serían llevados a un vertedero o, peor, descubiertos por los obreros de Gustavo en las ruinas. «No puedes hacer eso», gritó ella, agarrando el brazo del primo. «El testamento me da 1 año, es mi propiedad». Gustavo sacudió el brazo para soltarse, con asco. «El testamento te da la posesión, Valeria, pero el Código de Obras de la ciudad valora la seguridad. Te estoy haciendo un favor. Voy a tirar esa cháchara, limpiar el terreno y tal vez, si te portas bien y dejas de dar problemas, te dé un lote pequeño al fondo para que construyas un cuartito de ladrillos.
es más de lo que mereces. La humillación fue pública y devastadora. Los vecinos observaron desde las ventanas, validando sus prejuicios de que la bruja de la Casa Negra finalmente estaba siendo expulsada. Valeria entró a casa, arrancando la calcomanía de clausura con rabia, pero sabiendo que el gesto era inútil legalmente. Los niños, Santiago y las gemelas, estaban acurrucados en el rincón de la sala dorada, ahora cubierta nuevamente por los muebles viejos para esconder el brillo. «Mamá, ¿van a tirar la casa con nosotros adentro?», preguntó Luz, llorando. Valeria miró a sus hijos, luego a la pared donde el oro se escondía bajo la pintura. No podía irse. Si se iba, perdía todo. Si se quedaba, sería aplastada. Había solo una opción: trabajar. Trabajar no para restaurar, sino para probar. Necesitaba revelar lo suficiente para que nadie tuviera el valor de demoler. Las próximas 30 horas fueron de un frenesí alucinante. Valeria no durmió, no comió. Puso a Santiago a ayudar a raspar las partes más bajas, explicándole al niño que aquello era una búsqueda del tesoro para no asustarlo con la realidad de la muerte inminente. Atacó una pared entera del salón usando solventes más agresivos, corriendo el riesgo de intoxicación, pero la necesidad era mayor que la prudencia. Poco a poco, bajo la luz de las linternas, una escena magnífica comenzó a surgir debajo del chapopote. No era solo oro en las molduras. El panel central de la pared era un fresco, una pintura mural vibrante con azules profundos, rojos sangre y verdes esmeralda, retratando la fundación de la ciudad. Era arte de museo, escondida allí como un secreto de confesión. Si ya sentiste que el tiempo se acababa y necesitabas hacer lo imposible, deja un comentario de apoyo para Valeria, porque la madrugada se está acabando y los tractores ya están calentando motores. El agotamiento físico cobraba su precio. Las manos de Valeria sangraban donde las ampollas reventaban y su mente le jugaba bromas, haciéndola oír voces en las sombras. Pero cada vez que la espátula revelaba el rostro de un ángel o el brillo de una hoja de oro, la adrenalina la empujaba hacia adelante. Necesitaba limpiar un área lo suficientemente grande para impactar, para paralizar, para transformar la demolición en un crimen contra la humanidad visible a simple vista. «Por favor, bisabuelo, ayuda a mi mano a ser firme», rezaba, mientras el solvente comía la pintura y la piel de sus dedos. La mañana del plazo final llegó con una neblina densa y fría que envolvía la colina de los búhos, dando a la Casa Negra una apariencia aún más fantasmagórica. Valeria, con los ojos hundidos y rojos, vestida con la misma ropa sucia de chapopote de hace 2 días, oyó el sonido que temía más que a la muerte, el rugido grave y tembloroso de motores a diésel pesados subiendo la ladera. El suelo de la sala vibró, haciendo caer polvo de la lámpara cubierta. Gustavo no estaba esperando el plazo oficial del mediodía. Venía al amanecer para hacer el trabajo sucio antes de que la prensa o abogados pudieran intervenir. Quería el hecho consumado. «Ups, tiré, perdón. Aquí está la indemnización». Valeria corrió a la ventana raspada. A través del vidrio manchado, vio la silueta monstruosa de 2 excavadoras amarillas, seguidas por el coche de Gustavo y un camión de volteo. Estaban entrando en el jardín, aplastando la maleza, las orugas de metal rasgando la tierra como cicatrices. No había policía, no había juez, era una ejecución sumaria de propiedad. El pánico intentó paralizarla, pero la visión de sus hijos durmiendo exhaustos en el suelo, rodeados por el polvo de oro y pintura, transformó el miedo en una furia maternal primitiva. «Quédense aquí y no salgan, no importa lo que pase», ordenó a Santiago, que despertó asustado con el ruido. Valeria agarró la espátula, que ahora parecía una extensión de su brazo, y corrió a la puerta del frente. Abrió las hojas dobles de madera negra y salió al porche, pequeña y frágil ante las máquinas de acero que avanzaban rugiendo en su dirección. La pala de la primera excavadora se levantó, bloqueando el sol naciente, lista para dar el primer golpe en la fachada de la mansión. Gustavo bajó del coche gritando al operador: «Empieza por el pórtico, tira la entrada».
La máquina avanzó. Valeria no retrocedió. Bajó los escalones y se plantó frente a la oruga de metal, gritando con una voz que rasgó la neblina, desafiando toneladas de fuerza hidráulica con lo único que le quedaba, la verdad que cargaba en las manos sucias de negro y dorado. El cucharón de la excavadora se detuvo a menos de 30 centímetros del rostro de Valeria, emitiendo un calor aceitoso y sofocante que se mezclaba con el olor acre de diésel quemado expulsado por el escape vertical de la máquina. El operador, un hombre de rostro curtido y ojos desorbitados de pánico, mantuvo el pie clavado en el freno, los engranajes hidráulicos chirriando como bestias mecánicas frustradas. Mientras Gustavo gritaba órdenes histéricas desde la comodidad segura de la acera: «No pares, imbécil. Ella se va a quitar. Es puro teatro. Tíralo ya». Pero Valeria no se movió. Encaró el acero sucio de tierra de la pala gigante, sintiendo la vibración del motor diésel reverberar en sus dientes, pero sus pies parecían haber echado raíces en el suelo de grava del jardín. El silencio que siguió al apagado súbito del motor por la decisión moral del operador fue ensordecedor, roto apenas por la respiración jadeante de la viuda y por los murmullos chocados de los vecinos que comenzaban a aglomerarse en el portón, atraídos por el espectáculo de la violencia inminente. Gustavo, rojo de rabia y con la corbata desalineada, avanzó por el jardín pisoteando las hierbas muertas, gesticulando furiosamente al inspector del ayuntamiento. «Esto es obstrucción de la justicia. Esa mujer está loca. Arréstela. Sáquela de aquí a la fuerza para que podamos limpiar esta inmundicia de la ciudad», berreó. El inspector, visiblemente incómodo con la audiencia y con el coraje suicida de Valeria, vaciló. Valeria aprovechó ese segundo de duda. No gritó de vuelta. Sabía que las palabras no detendrían la codicia. Necesitaba algo más pesado. Sin decir nada, dio la espalda a las máquinas y corrió de regreso a la oscuridad del vestíbulo de la casa. «¡Está huyendo! ¡Ahora! ¡Tiren!», ordenó Gustavo, creyendo que había vencido por el miedo. El motor de la excavadora rugió nuevamente, ahogándose para volver a la vida. Pero Valeria no estaba huyendo. Segundos después, emergió de la puerta negra cargando algo en los brazos. No un niño, ni una maleta de ropa, sino un objeto extraño, alargado y pesado, envuelto en trapos empapados de solvente químico. Bajó los escalones del porche, tambaleándose bajo el peso, caminó hasta donde Gustavo estaba parado y con un grito gutural de esfuerzo, arrojó el objeto a sus pies. El impacto contra el suelo de tierra apisonada no produjo el sonido hueco de madera o yeso rompiéndose. Produjo un golpe sordo, metálico y denso, tut, que hizo temblar el suelo levemente. El trapo se soltó con la caída, revelando un pedazo de la moldura de la chimenea que Valeria había arrancado de la pared con la palanqueta la noche anterior, una pieza de casi medio metro, aún parcialmente cubierta por la pintura negra pegajosa, pero con un extremo brillando escandalosamente bajo la luz de la mañana. Gustavo miró el objeto, confundido. La parte donde la pintura había sido disuelta no era solo amarilla, tenía la textura suave, casi aceitosa, del metal noble. Se agachó, reacio, y tocó la superficie expuesta. Sus ojos se abrieron como platos. Intentó rasguñar con la uña. El material cedió levemente, sin astillarse. No era pintura dorada sobre madera. Era metal sólido. ¿Qué es esto?», tartamudeó, mirando a Valeria. Ella estaba de pie, jadeante, con las manos negras de chapopote y el rostro bañado de sudor y lágrimas, pero con la mirada de una reina guerrera. «¿Quieres demoler la casa porque dices que es basura, Gustavo?», dijo ella, su voz ronca cortando el aire frío de la mañana. «Entonces entra. Ten el valor de entrar y ver lo que estás a punto de tirar a la basura. Trae al inspector, trae a todos ellos». El desafío flotó en el aire. La curiosidad, ese vicio humano irresistible, venció a la hostilidad. El inspector, los vecinos más cercanos y hasta el operador de la máquina apagaron sus equipos y siguieron a Valeria, que entró nuevamente en la mansión como Caronte guiando almas, no al infierno, sino a una revelación.
Gustavo fue el último en entrar, sosteniendo el pedazo de oro macizo con las manos temblorosas, la codicia luchando contra el escepticismo en su cerebro. La transición de la luz externa a la penumbra interna fue cegadora por un momento. El olor a productos químicos allá adentro era abrumador, una nube tóxica de aguarrás y mezclas antiguas que hizo a muchos cubrirse la nariz. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido de goteo de algún lugar, el sonido del solvente aún actuando en las paredes. Valeria condujo al grupo hasta el salón principal, donde había pasado las últimas 30 horas en un frenesí de trabajo. Las ventanas aún estaban selladas con cobertores, manteniendo el ambiente en una negrura casi total. «Enciendan las linternas», ordenó. Haces de luz de celulares y linternas tácticas cortaron la oscuridad, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Valeria caminó hasta la pared este, la más grande del salón, que estaba cubierta por sábanas viejas clavadas en el techo. «Mi bisabuelo no estaba loco», dijo, sosteniendo la punta de la sábana. «Vivió tiempos de guerra, tiempos en que hombres como tú, primo, saqueaban todo lo que veían por delante. Sabía que la única forma de proteger la verdadera riqueza de una familia frívola era hacerla tan fea que nadie quisiera mirar dos veces». Con un movimiento brusco, Valeria jaló la sábana. La tela cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Al mismo tiempo, Santiago, que estaba escondido cerca de la ventana, jaló los cobertores que bloqueaban la luz del sol, permitiendo que un haz de luz matutina, puro y fuerte, entrara y golpeara la pared expuesta. Hubo un suspiro colectivo, un sonido de aire siendo succionado por 20 pulmones al mismo tiempo, seguido por un silencio de asombro absoluto. La pared no era negra. La pared ya no existía como pared. Se había transformado en un altar de luz. Lo que se reveló ante los ojos incrédulos de la multitud fue una visión que parecía pertenecer a una catedral europea o a un palacio azteca perdido. Toda la superficie de la pared, del rodapié al techo de 5 metros de altura, era un fresco monumental, preservado intacto bajo la capa de chapopote protector. Los colores eran vibrantes, azules de lapislázuli, rojos de cinabrio y ocres profundos, retratando la saga de la familia y la fundación de la ciudad con un realismo y una emoción que solo un gran maestro podría haber ejecutado. Pero lo que realmente cegaba, lo que hacía a la gente entrecerrar los ojos, eran las molduras. Las columnas, los capiteles, las cenefas y los relieves que enmarcaban la pintura no eran de yeso dorado, eran de oro, oro macizo, martillado y esculpido, cubriendo toneladas de estructura, brillando con una ferocidad que humillaba al sol de afuera. Valeria tomó un frasco de spray con su mezcla de solvente y caminó hasta una parte de la pared que aún tenía manchas negras. Frente a todos, roció el líquido. El chapopote negro se derritió instantáneamente, escurriendo como una lágrima negra sucia, revelando por debajo una capa más de aquel brillo amarillo eterno. «Oro de 24 quilates», dijo, volviéndose hacia el inspector que estaba boquiabierto. La carpeta olvidada al lado del cuerpo, toda la sala, el techo, los marcos de las puertas. Mi bisabuelo revistió la casa con la fortuna que trajo de Europa antes de la guerra y la cubrió con betún industrial para que los saqueadores pasaran de largo. Ustedes llamaron a esto basura. Ustedes iban a demoler esto. Gustavo estaba paralizado, miraba la pared, calculando frenéticamente. Aquello no eran miles, eran millones, tal vez decenas de millones. La casa valía más que el barrio entero, más que la fábrica, más que su alma. Se acercó a la pared, extendiendo la mano como si estuviera hipnotizado, queriendo tocar aquello para creer que era real. Sus dedos rozaron una hoja de oro esculpida. Era suave, era real. La casa negra era, en verdad, una caja fuerte abierta, una broma cósmica del viejo coronel que había engañado a todos por 50 años, esperando solo a alguien que tuviera la humildad de ensuciarse las manos para limpiar la fachada. «Increíble», susurró el inspector, quitándose los lentes para limpiarlos, como si la suciedad
estuviera en sus lentes y no en su percepción del mundo. Esto es patrimonio histórico. Es un mural de la escuela de Siqueiros, estoy seguro. Y el trabajo de orfebrería. Esto no puede ser demolido. Esto es un monumento nacional. La palabra nacional hizo a Gustavo despertar de su trance de codicia. El miedo a perder el terreno fue sustituido instantáneamente por una codicia nueva, más voraz y jurídica. Si la casa era un tesoro, entonces la basura que él había despreciado se había convertido en el premio mayor, y él, como hombre de ley y de familia, no dejaría aquello en manos de una viuda pobre. Valeria vio el cambio en los ojos del primo. Vio el momento exacto en que el shock se transformó en cálculo depredador. Gustavo enderezó la postura, se ajustó la corbata y dio un paso al frente, recuperando su voz de autoridad. Realmente, prima, es un descubrimiento fascinante, dijo, la voz goteando una falsa admiración que mal escondía el veneno. El bisabuelo fue muy astuto, pero fíjate bien, caminó hasta la pared y golpeó el oro con su anillo de sello. Ting, esto de aquí no es mobiliario, esto no es contenido de la casa, esto es revestimiento estructural, está empotrado en la pared, forma parte de la edificación. Se volvió hacia el inspector y hacia la multitud, sonriendo la sonrisa de los vencedores inmorales. Y como parte de la estructura y del inmueble original de la familia, la cuestión de la propiedad se vuelve mucho más compleja. El testamento decía que heredabas la casa para vivir, Valeria, pero el oro mineral forma parte del subsuelo y de la estructura, derechos que el holding de la familia nunca cedió totalmente. Puedes tener la posesión de las paredes de ladrillo, querida, pero el revestimiento precioso, temo que eso pertenezca al patrimonio general de la familia, o sea, me pertenece a mí. El silencio en la sala cambió de tono, el asombro se volvió tensión. Valeria agarró la espátula con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había limpiado la suciedad, revelado la luz, pero ahora la oscuridad intentaba tomar todo de vuelta usando la burocracia como arma. Gustavo ya no iba a demoler, iba a confiscar. Iba a arrancar el oro de las paredes y dejar a Valeria con el esqueleto hueco. «Sal de mi casa, Gustavo», dijo ella bajo y peligroso. «Sal antes de que te muestre qué más dejó escondido el bisabuelo aquí para lidiar con ladrones como tú». La amenaza jurídica de Gustavo flotó en el aire saturado de solvente como una nube tóxica, transformando el momento de deslumbramiento colectivo en un escenario de litigio inminente. Sacó el celular del bolsillo del saco de lino con la rapidez de un pistolero, marcando a su equipo de abogados mientras bloqueaba físicamente el paso de Valeria hacia cerca de la pared dorada, marcando territorio como un animal acorralado, pero peligroso. «Nadie toque nada más», gritó, la voz reverberando en el salón acústico. «Esto de aquí ahora es una escena de disputa patrimonial. Voy a conseguir una medida cautelar en 30 minutos. Esta casa va a ser sellada y auditada. Creíste que te ibas a quedar con el oro de mis ancestros, Valeria. Fuiste solo la sirvienta no pagada que descubrió mi caja fuerte». Su arrogancia era tan palpable que parecía succionar el oxígeno de la sala, dejando a los vecinos y al inspector en un silencio incómodo, testigos de la metamorfosis de la codicia en burocracia armada. Valeria sintió hervir la sangre, una mezcla de agotamiento y furia que amenazaba con estallar. Miró las manos de Gustavo, manos suaves que nunca habían sostenido una herramienta en la vida, ahora acariciando la moldura de oro que ella había sangrado para revelar. La injusticia de aquella escena era una afrenta no solo a ella, sino a la memoria del hombre que había construido todo aquello para proteger a la familia exactamente de parásitos como el primo. No retrocedió. En cambio, caminó hasta la mesa improvisada donde guardaba los documentos de la herencia, aquella carpeta de cuero vieja que Gustavo ni se dignó a leer el día del entierro. «¿Te gusta leer las letras chiquitas, primo?», preguntó abriendo el testamento original con movimientos bruscos. «Entonces lee la cláusula 4, párrafo único». El abogado leyó rápido en la oficina, pero yo me aprendí cada palabra.
Le puso el papel en la cara a Gustavo, forzándolo a bajar el teléfono. Dejo la propiedad, la sombra y todo su contenido, visible o invisible, adherido o suelto, conocido o por descubrir, a mi sobrina nieta Valeria. La voluntad del testador es suprema sobre cualquier regla de condominio o partición antigua. Gustavo leyó, sus ojos barriendo las líneas frenéticamente, buscando una brecha, una coma fuera de lugar, pero el lenguaje del viejo coronel era de una precisión militar. Visible o invisible. La frase parecía brillar en el papel tanto como el oro en la pared. El bisabuelo había previsto exactamente este momento. Sabía que el oro estaba invisible, bajo la pintura, y blindó jurídicamente el descubrimiento para quien tuviera el valor de revelarlo. Esto es interpretativo, tartamudeó Gustavo, el sudor comenzando a manchar el cuello de su camisa cara. Se puede argumentar que estaba senil, que no sabía que había oro. Si no sabía, no puede haber donado. Es enriquecimiento sin causa. Pero antes de que pudiera continuar su gimnasia mental para justificar el robo, el inspector del ayuntamiento, que hasta entonces estaba paralizado por el choque estético, dio un paso al frente. El hombre pequeño, que había entrado allí para condenar una ruina, estaba ahora ante el descubrimiento arqueológico más importante de la década, y la grandeza del momento pareció despertar en él un sentido de deber histórico que superaba cualquier soborno que Gustavo pudiera ofrecer. «Con permiso, señor Gustavo», interrumpió el inspector, su voz ganando una firmeza sorprendente. Sacó el celular del bolsillo y comenzó a tomar fotos de las paredes, de los relieves, del techo. La cuestión de la propiedad privada la discute usted en el tribunal, pero mi competencia es el Código de Obras y el patrimonio de la ciudad. Lo que estamos viendo aquí, murales históricos de la década de 20, orfebrería integrada a la arquitectura, configura, sin sombra de duda, un bien de interés cultural máximo. Se volvió hacia Valeria y le guiñó un ojo discretamente. «Señora, con base en el artículo 12 de la Ley de Preservación, estoy, en este exacto momento, abriendo un proceso de declaratoria provisional de emergencia del inmueble. A partir de ahora, nadie, repito, nadie, puede alterar, remover, vender o dañar ni un gramo de esta estructura sin autorización federal, ni la dueña, y mucho menos el primo». La jugada del inspector fue un jaque mate brillante. Al declarar la casa patrimonio histórico, neutralizaba el intento de Gustavo de arrancar el oro. Si Gustavo intentaba remover una moldura ahora, no estaría solo disputando una herencia, estaría cometiendo un delito federal contra el patrimonio de la nación. El rostro de Gustavo se puso de un color gris enfermizo. Se dio cuenta de que estaba acorralado. No podía demoler, porque era oro. No podía robar legalmente, porque el testamento estaba blindado, y ahora no podía saquear porque el ayuntamiento estaba vigilando. Se van a arrepentir de esto, siseó, guardando el celular. Esto no se acabó, tengo jueces en el bolsillo. Voy a embargar esta casa hasta que se caiga de podrida. Gustavo salió pisando fuerte, empujando a los vecinos que bloqueaban la puerta, expulsado del templo que había intentado profanar. Pero Valeria conocía la naturaleza de la bestia. Gustavo no desistiría. La codicia es un vicio que no acepta rehabilitación, y saber que había toneladas de oro a pocos metros de distancia, separados solo por una puerta de madera y una viuda exhausta, haría que perdiera la razón. La tarde cayó y la noticia se esparció como reguero de pólvora. Periodistas, curiosos e historiadores comenzaron a cercar la colina de los búhos, transformando el lugar aislado en un circo mediático. La presencia de la multitud era una protección, pero Valeria sabía que la noche traería el silencio nuevamente, y con el silencio vendrían los lobos. Cuando la luna subió, la casa, ahora parcialmente iluminada por dentro por las linternas que Valeria esparció para admirar su obra, parecía un faro dorado en la oscuridad de la colina. El inspector había dejado una cinta amarilla de «Clausurado Patrimonio» en el portón, pero no había policías de guardia fija, si solo la promesa de rondas frecuentes.
Valeria mandó a los niños a dormir al cuarto del fondo, la única habitación segura, y se sentó en la sala dorada, en la oscuridad, sosteniendo una palanqueta. Sabía que él vendría. La obsesión de Gustavo no le permitiría dormir sabiendo que aquel oro estaba suelto. Eran las 3 de la mañana cuando lo oyó. No fue en la puerta del frente, sino en la ventana lateral de la biblioteca, una habitación que ella aún no había comenzado a limpiar, pero que ciertamente también estaba revestida. El sonido de vidrio siendo cortado, seguido por el crujido de la madera vieja siendo forzada. Valeria contuvo la respiración, el corazón latiendo en la garganta. Se levantó en silencio, moviéndose por las sombras que conocía tan bien. Al espiar por el pasillo, vio la silueta de un hombre entrando por la ventana. Su linterna temblaba. No eran ladrones comunes, los ladrones serían rápidos. Aquel invasor se detuvo frente a la primera moldura pintada de negro y comenzó a rasparla frenéticamente con un cuchillo, jadeante, gimiendo de ansiedad como un adicto. Era Gustavo. No había venido con abogados, había venido como una rata de alcantarilla, desesperado por tomar cualquier pedazo, una barra, un adorno, cualquier cosa que validara su codicia antes de que el gobierno sellara todo. Valeria encendió las luces del pasillo, que ahora funcionaban gracias a un generador que el inspector prestó. «Se acabó, Gustavo», dijo ella, su voz resonando fría. El primo saltó del susto, dejando caer el cuchillo y un pedazo de moldura que había logrado arrancar. Miró a Valeria con los ojos desorbitados, insanos. «Es mío, es de mi familia. Tú no mereces esto», gritó, avanzando para intentar arrancar otro pedazo de la pared con sus propias manos, arañando el oro bajo el chapopote hasta que sus uñas sangraron. Pero no tuvo tiempo. El sonido de sirenas inundó el jardín. Valeria no estaba sola en la vigilia. Había llamado al inspector tan pronto como oyó el primer ruido en el jardín. La policía, que ya estaba en alerta debido a la importancia del descubrimiento, invadió la casa con armas en mano. Encontraron al político influyente, al hombre rico de la ciudad, de rodillas en el polvo, sucio de pintura negra, llorando e intentando meter un pedazo de oro en el bolsillo mientras gritaba incoherentemente sobre derechos de herencia. La imagen era patética y final. «Gustavo Alencar, queda usted detenido en flagrancia por invasión de propiedad, daño a patrimonio histórico e intento de robo», anunció el oficial, esposando las manos del hombre que horas antes amenazaba con demoler el mundo. Mientras era arrastrado hacia afuera, pasando por las paredes doradas que había despreciado toda la vida, Gustavo miró a Valeria una última vez. Ya no había arrogancia, solo el vacío de quien se dio cuenta demasiado tarde de que la verdadera riqueza no estaba en el metal, sino en la visión de quien sabía encontrarlo. Valeria observó desde el porche mientras la patrulla se llevaba su pesadilla. La casa sombra estaba finalmente libre. El sol saldría en pocas horas y esta vez encontraría espejos de oro para reflejar su luz, anunciando una nueva era para la viuda y sus hijos. Pasaron 12 meses desde la noche en que las sirenas de la policía rompieron el silencio de la colina de los búhos, y quien visita la región hoy tiene dificultad para creer que aquel lugar ya fue considerado una tumba maldita. La mansión victoriana, antes un monolito negro que parecía absorber la alegría del paisaje, sufrió una metamorfosis tan radical que la ciudad, en una mezcla de vergüenza y orgullo, la rebautizó oficialmente. Ya no es la Casa Sombra o la Casa de la Muerte. Ahora, placas turísticas de bronce a lo largo del camino indican el camino hacia el Palacio Dorado del Amanecer. Donde antes había maleza seca y tierra estéril envenenada por chapopote, ahora florece un jardín botánico de rosas blancas y lavanda, cuyo perfume dulce sube la colina con la brisa de la tarde, recibiendo a los cientos de visitantes que forman filas diarias para presenciar el milagro arquitectónico que la codicia casi destruyó. Valeria no vendió la casa, como muchos especulaban que haría tras descubrir la fortuna en las paredes. Vender sería entregar la historia de su familia a extraños o transformar el legado del bisabuelo en un hotel impersonal. En cambio,
abrazó la condición del testamento con una pasión que sorprendió a todos. Usando la renta generada por la venta de solo una pequeña pieza de orfebrería suelta encontrada en el ático, un candelabro que valía por sí solo el precio de un departamento, financió la restauración completa y profesional del inmueble. Hoy, Valeria ya no es la viuda de ropas remendadas y mirada asustada. Camina por los pasillos de su casa con la elegancia tranquila de una guardiana, vistiendo ropa sencilla, pero de lino fino, guiando grupos de estudiantes e historiadores, narrando la saga del coronel que engañó al tiempo y a los ladrones. La experiencia de entrar en la mansión ahora es sensorialmente abrumadora, lo opuesto absoluto a la clausura fría de hace un año. La luz del sol entra generosa por las ventanas de cristal restauradas, incidiendo sobre las paredes, donde el oro y los frescos cuentan la historia de la revolución. El salón principal, donde Valeria casi fue aplastada por la excavadora, brilla con una intensidad divina. El reflejo dorado de las molduras baña el rostro de los visitantes con una luz cálida y ámbar, creando una atmósfera de santuario. El olor tóxico de solventes y chapopote desapareció completamente, sustituido por el aroma de cera de abeja natural usada para pulir el suelo de madera noble que fue recuperado debajo de capas de pintura negra. Cada centímetro de la casa respira vida, historia y triunfo. Los niños, que antes lloraban de miedo a los fantasmas y tosían con la humedad del sótano, son la prueba viva de la cura que aquel lugar proporcionó. Santiago, ahora con 13 años, se convirtió en el asistente oficial de los restauradores profesionales que Valeria contrató para finalizar los detalles más delicados de los murales. El chico, que carga el talento de su padre en las manos, pasa las tardes aprendiendo sobre pigmentos y hojas de oro, orgulloso de ser el heredero de una tradición de preservación. Las gemelas, Luz y Sol, corren por los jardines y por los pasillos laterales, áreas privadas donde los turistas no entran, sus risas resonando donde antes solo había silencio. Su salud floreció lejos del moho. Son niñas vibrantes que crecen rodeadas de belleza, aprendiendo desde temprano que la verdadera riqueza no es lo que se compra, sino lo que se protege. La situación de Gustavo, por otro lado, se convirtió en una nota al pie infame en la historia de la ciudad. El proceso criminal fue rápido e implacable, alimentado por la presión pública y por la evidencia flagrante de su intento de saqueo. Perdió el mandato político, la influencia en el ayuntamiento y gran parte de su patrimonio para pagar abogados y multas por daños al patrimonio histórico. La fábrica de la familia, mal gestionada por él, fue vendida a un conglomerado y parte del dinero de la venta, por una ironía deliciosa del destino judicial, acabó revirtiendo para Valeria como compensación por la muerte de su marido, un proceso laboral que estaba parado hacía años y que fue destrabado con la caída del tirano. Gustavo observa desde lejos, en arresto domiciliario, mientras la prima que humilló se convierte en la benefactora cultural de la región. Sin embargo, el corazón de la casa no es el oro ni los frescos grandiosos. En un rincón especial del salón principal, protegido por una cuerda de terciopelo, Valeria montó una pequeña exposición permanente que emociona más que cualquier metal precioso. Dentro de una vitrina de cristal iluminada reposa una caja de herramientas de madera vieja, manchada de pintura y aceite. Dentro de ella, destacada sobre un cojín de seda, está la espátula de acero con mango de madera gastado. La herramienta sencilla, barata y honesta, que perteneció a su marido y que fue la llave para abrir la caja fuerte. Al lado de la herramienta, una placa de bronce dice: «A la memoria de Rafael, mi marido y maestro restaurador». Sus manos no pudieron tocar este oro en vida, pero fue su conocimiento el que trajo la luz de vuelta para nosotros. La verdadera herramienta de un hombre es el amor que deja para su familia. A menudo se ve a Valeria parada frente a esa vitrina, al final del día, cuando el último turista se va y el silencio vuelve a habitar la mansión. Ya no siente soledad. Siente una gratitud profunda y una presencia reconfortante. Conversa con Rafael y con el bisabuelo coronel,
agradeciendo por haber guiado sus manos en aquella noche oscura. Entiende ahora que la pintura negra no era una maldición, era un capullo. La casa necesitaba pasar por el período de oscuridad, de hibernación bajo el chapopote, para que pudiera sobrevivir a la época de la codicia y emerger intacta cuando la persona correcta llegara. Valeria fue esa persona. No fue elegida por ser rica o poderosa, sino por ser resiliente. En una tarde de domingo, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y violeta, creando un espectáculo de colores que rivalizaba con los frescos internos, Valeria se sentó en el porche, el mismo porche donde confrontó a las máquinas. Observó la ciudad allá abajo, las luces encendiéndose una a una. La gente allá abajo miraba hacia arriba, hacia la colina de los búhos, y veía la mansión brillando como una corona en la cima de la montaña. Ya no había miedo, ni leyendas sobre el diablo. Había solo admiración. Valeria tomó un sorbo de té, sintiendo el calor de la taza en sus manos curadas, sin más ampollas o cortes. Miró sus propias manos. Aún eran manos de trabajadora, manos que conocían la textura de la dificultad, pero ahora eran manos que tenían el poder de cambiar destinos. Decidió que, al año siguiente, abriría una escuela de restauración en el ala oeste de la mansión para enseñar a jóvenes humildes de la ciudad el arte de salvar el pasado, así como Rafael hubiera querido. El oro en las paredes garantizaría que la escuela fuera gratuita. El ciclo de destrucción de Gustavo había terminado. El ciclo de construcción de Valeria apenas comenzaba. La noche cayó suavemente, pero la casa no se quedó oscura. Los reflectores instalados en el jardín bañaron la fachada restaurada con una luz dorada, haciéndola brillar contra el cielo estrellado. Valeria se levantó, se alisó el vestido y entró a cenar con sus hijos. El Palacio Dorado no era un museo para ella, era un hogar, y la lección que aquellas paredes enseñaban todos los días era clara. No importa cuán oscura parezca estar pintada la vida, si tienes la herramienta correcta y la paciencia para raspar la superficie, la luz siempre estará esperando allá abajo para ser liberada. Y si acompañaste esta jornada de transformación hasta aquí, respira hondo, porque el mensaje final de esta historia es algo que todos nosotros necesitamos llevar para enfrentar nuestras propias capas de chapopote. La historia de Valeria y de la Casa Sombra nos deja una enseñanza profunda que resuena mucho más allá de las paredes doradas de aquella mansión rescatada. Vivimos en un mundo adicto a juzgar por la cáscara, rápido en condenar y descartar lo que parece feo, viejo o difícil, sin tener la paciencia o la profundidad para investigar lo que pulsa por debajo de la superficie. El bisabuelo sabio entendió una verdad universal. En tiempos de superficialidad y codicia voraz, la única manera segura de proteger lo que es verdaderamente precioso es camuflarlo de banalidad o incluso de fealdad. ¿Cuántas veces descartamos personas, oportunidades o hasta a nosotros mismos porque estamos cubiertos por una capa espesa de pintura negra, sea el fracaso, la tristeza, la depresión o la apariencia humilde, sin darnos cuenta de que esa costra tosca es solo un mecanismo de defensa, un escudo necesario guardando un oro interior que aguarda, paciente e intacto, el momento correcto y a la persona correcta para volver a brillar. Valeria no encontró la fortuna por un azar del destino o suerte de lotería. La encontró porque tuvo el valor de ensuciarse las manos en el chapopote y la fe inquebrantable para creer que había algo más donde todos solo veían ruina. Nos prueba que la verdadera restauración de la vida no sucede con la violencia de la demolición, sino con el trabajo delicado, persistente y muchas veces doloroso de raspar las capas de dolor y prejuicio, una a una, hasta reencontrar nuestra esencia original. Si sientes que tu vida está cubierta de oscuridad hoy, recuerda la espátula vieja de Rafael. La herramienta para cambiar tu destino ya está en tus manos, muchas veces disfrazada de un talento simple, de una virtud silenciosa o de un recuerdo de amor, esperando solo que tengas la valentía de dar el primer golpe contra la pared del miedo. Que la luz del Palacio Dorado sirva de faro para que nunca aceptes la demolición de tus sueños,
solo porque alguien, incapaz de ver más allá de la superficie, dijo que no valen nada. El mundo puede intentar pintar tu historia de negro, pero la espátula de la verdad está en tu bolsillo. Si el brillo oculto de esta historia iluminó tu día y renovó tus fuerzas, suscríbete al canal para descubrir más narrativas de redención que alimentan el alma. Y comparte este video con esa persona que necesita ser recordada de que, por debajo de toda la dificultad, existe un tesoro inestimable esperando ser revelado. Que Dios bendiga tu jornada, guíe tus manos en la restauración de tu propia vida y hasta la próxima.